Retomamos con un tema, además de un texto, clave del Antiguo Testamento en general y del libro del Éxodo en particular, ¿no? Ya habíamos dicho que el Éxodo, precisamente como el conjunto, habíamos dicho, de la elección, la liberación y la alianza, constituye el dogma principal de la religión del Antiguo Testamento. Bueno, en esta sección nos vamos a encontrar justamente con el último de estos temas esenciales, ni más ni menos que con el tema de la alianza. En estos capítulos aparecen dos temas de especial importancia. Cuando hablo de estos capítulos es porque voy a hablar ahora de lo que va del capítulo 19, versículo 1, hasta el capítulo 24, versículo 18. Voy a hacer como una introducción a toda esta gran parte. Entonces, les decía, aparecen dos temas especiales de importancia. Uno es el decálogo, los famosos 10 mandamientos. Y el otro es el libro o código de la alianza, que sería como la expresión jurídica y el desarrollo que surge a partir de la alianza. Así como está, como lo vamos a leer, representa un hecho histórico fundamental. Es el único tratado hecho por el Dios Todopoderoso con el pueblo de Israel. Así está presentado. Este es un dato del que depende de aquí en más toda la religión de Israel. Entonces, estamos en un lugar clave del Antiguo Testamento, no solo clave del libro de Éxodo. Todas estas gestas, podríamos decir, que presentan a Israel como un pueblo especial, como el pueblo elegido, terminaron siendo la base de la representación litúrgica a través de la cual esos mismos acontecimientos eran y siguen siendo revividos por el pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque muchos elementos de esta descripción que vamos a ir leyendo no los podemos considerar como un informe histórico, sino más bien como una interpretación teológica de los acontecimientos. Ya, digo, con lo que ya dije, ya arrancamos con esta interpretación teológica. En estos acontecimientos, el pueblo de Israel se reconoció como el pueblo elegido, el único pueblo elegido. Y esto es una interpretación teológica, esto no es un hecho como tal, ¿se entiende? ¿No? Bueno, todo va a ser así, lo vamos a ir consignando a medida que vayamos transitando el texto, pero digo, entremos al texto con esta mentalidad, ¿no? Como para ya ir preparados. Desde muy antiguo se admite la idea de que la alianza implicaba un pacto en el que se establecían una serie como de obligaciones y derechos recíprocos, ¿no? Cuando la estudiamos a la luz de la cultura contemporánea del Próximo Oriente, y aparecen clarísimas semejanzas, especialmente con los tratados hititas de vasallaje. Ya vamos a hablar después de algunos hallazgos arqueológicos a partir de los cuales podemos comparar nuestros textos con textos vecinos. Por ejemplo, digo, el preámbulo que identifica al gran rey, en nuestro caso Yahvé, de cómo arranca el capítulo 20, el prólogo histórico que vamos a encontrar en forma de yo-tú, de una manera como muy intimista, muy personal, que enumera todos los beneficios que el gran rey le concede a los vasallos. Las estipulaciones, en particular la prohibición de tratados con otros pueblos, la lectura pública, las maldiciones y bendiciones, bueno, son todos elementos que también están presentes en los códigos legislativos de los pueblos vecinos, ¿no? Especialmente este que acabo de mencionar, los tratados hititas de vasallaje, especialmente ese. Bueno, habiendo hecho esta introducción, empezamos entonces con el capítulo 19. Leo los dos primeros versículos. El primer día del tercer mes, después de su salida de Egipto, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí. Habían partido de Refidim y cuando llegaron al desierto del Sinaí, establecieron allí su campamento. Israel acampó frente a la montaña. Bueno, si se dan cuenta y recuerdan, se retoma el final del capítulo 17, luego de la victoria contra Amalek, ¿se acuerdan? Tras el viaje desde Refidim, que llegan finalmente al desierto del Sinaí. Recuerden que habíamos dicho que el capítulo 18 estaba como metido acá en el medio, con todo el tema del suegro de Moisés, bueno, lo que vimos la vez pasada. Algunos autores
intentan todavía localizar el monte Sinaí en Kadesh, en Petra o en algún otro lugar al este de la península del Sinaí. ¿Por qué motivo? Alegando como razón principal la aparente presencia de actividad volcánica en el relato. Ya lo vamos a ver en el relato, especialmente en el versículo 18 de nuestro capítulo 19. Si eso fuera así, sería imposible que esto se dé en la península del Sinaí. Sin embargo, la mayoría de los autores sostiene que los datos que aparecen en el texto, cuando se describe la impresionante teofanía, la manifestación de Dios, se corresponden con las descripciones típicamente semitas de una gran tormenta de montaña. Tenemos ejemplos de esa forma de escribir en la misma Biblia. En el Salmo 29, por ejemplo, Dios se revela también en una tempestad de montaña similar. En el Salmo 18 hay otra descripción también de una teofanía con elementos en común con nuestro texto. O sea que, insisto, ¿no? La mayoría de los autores modernos identifican el monte de Dios con Jebel Musa, ¿se acuerdan que lo habíamos nombrado así?, al sur de la península del Sinaí, donde nosotros lo ubicamos en el mapa. La cumbre del Sinaí alcanza una altura de 2.250 metros, ¿sí? y la localización de Jebel Musa, además, se vería confirmada también por la cercana llanura de Er-Rajá, que coincidiría con el lugar en que acampó Israel al pie del monte de Dios, como dice el versículo 2 que acabamos de leer, ¿no? Entonces, bueno, todos los datos nos llevan a pensar que estamos bien ubicados donde reconocimos el Sinaí en nuestro mapa. Continúo, leo los versículos 3 al 8. Moisés subió a encontrarse con Dios. El Señor lo llamó desde la montaña y le dijo: habla en estos términos a la casa de Jacob y anuncia este mensaje a los israelitas. Ustedes han visto cómo traté a Egipto y cómo los conduje sobre alas de águila y los traje hasta mí. Ahora, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación que me está consagrada. Estas son las palabras que transmitirás a los israelitas. Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. Bueno, Dios le hace a Moisés un ofrecimiento sorprendente, ¿no? Nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esto que ya, digamos, se nos neutralizó la sorpresa, pero si los israelitas deciden manifestarse fieles a la alianza, alcanzarán una condición realmente singular. Serán el pueblo de Dios, el único pueblo de Dios, su posesión especial, un reino de sacerdotes, una nación santa, ¿no? Según lo que indica el versículo 5 al 6. En este pasaje, un clásico del Antiguo Testamento, se manifiesta de nuevo el famoso misterio de la elección divina, que bueno, ya venimos hablando reiteradamente de este tema, ¿no? Está la lectura, obviamente, que hace Israel, de su propia realidad y de su propia relación con Dios, ¿no? Por supuesto. En el desarrollo de la historia de la salvación, el pueblo de Israel iba a disfrutar entonces un puesto especial y una intimidad única con Dios, pero también se le iba a exigir en consecuencia. Ya vamos a ver en el libro del Levítico, ser santo como tu Dios es santo, como dice el Levítico 19:2, y también cumplir con su misión sacerdotal ante el resto de las naciones. Una vocación especial que no le iba a ser impuesta, pero que quedaría a su libre elección, ¿no? Está como implícita. Este tema va a ser muchas veces retomado en el Nuevo Testamento, ¿no? Cito algunos ejemplos. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice: también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Está la misma idea que atrás. En el versículo 9 del mismo capítulo 2 de la primera carta de Pedro dice: ustedes, en cambio, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido para anunciar las maravillas de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz.
está haciendo una lectura casi lineal de lo que era antiguamente el pueblo de Israel, ahora lo es la comunidad cristiana. Esto es lo que está queriendo indicar el autor de la carta de Pedro, ¿no? La misma idea también vamos a encontrar en el libro del Apocalipsis en varias oportunidades. Leo una de ellas, capítulo 5, versículo 10. Tú has hecho de ellos un reino sacerdotal para nuestro Dios y ellos reinan sobre la tierra. Algo que se repite en varias oportunidades en el libro del Apocalipsis. Bueno, en el versículo 8, final de lo que hemos leído, los israelitas aceptan espontáneamente y unánimemente, como dice el texto, la alianza ofrecida por Dios. Continuamos, versículos 9 al 15. El Señor dijo a Moisés: yo vendré a encontrarme contigo en medio de una densa nube para que el pueblo pueda escuchar cuando yo te hable. Así tendrá en ti una confianza a toda prueba. Y Moisés comunicó al Señor las palabras del pueblo. Luego añadió: ve a donde está el pueblo y ordénales que se purifiquen hoy y mañana, que laven su ropa y estén preparados para pasado mañana, porque al tercer día el Señor descenderá sobre la montaña del Sinaí a la vista de todo el pueblo. Fija también un límite alrededor del pueblo, haciendo esta advertencia: cuídense de subir a la montaña y hasta de tocar sus bordes, porque todo el que toque la montaña será castigado con la muerte. Pero nadie pondrá su mano sobre el culpable, sino que deberá ser apedreado o muerto a flechazos. Sea hombre o animal, no quedará vivo. Y cuando suene la trompeta, ellos subirán a la montaña. Moisés bajó de la montaña y ordenó al pueblo que se sometiera a las purificaciones rituales. Todos lavaron su ropa y luego les dijo: estén preparados para pasado mañana. Mientras tanto, absténganse de tener relaciones sexuales. El final de los versículos 8, o sea, el último del texto que leímos anteriormente, y 9, el primero del que acabo de leer, es idéntico. Indicio del origen diferente de los pasajes. Ya estamos acostumbrados a estas cosas. Moisés acá recibe las instrucciones necesarias antes de la teofanía, como para prepararse. La presencia divina acá confirma a Moisés en su misión de profeta como único portador de Yahvé. ¿Sí? Esto de la imagen enorme que va teniendo Moisés, cada vez está más establecido. Trascendencia y santidad son inseparables, y la santidad implica una separación de lo profano, ¿no? Tal cual lo que dice el versículo 12, ¿no? Por eso los lugares en los que Dios se hace presente son lugares obviamente prohibidos. Y miren de qué manera, ¿no? Pone una línea y que guay con que alguien traspase esa línea, ¿no? La segunda parte del versículo 13 contiene una indicación extraña, cuando dice: y cuando suene la trompeta, ellos subirán a la montaña. Podría estar, es más, seguramente está fuera de contexto y más bien en relación con el capítulo 24 del libro del Éxodo, que es el único pasaje que habla de que suben al monte Sinaí otras personas además de Moisés. Ya lo veremos. Pero acá ese plural está fuera de contexto, por lo que de hecho va a venir enseguida, ¿no? Siguen luego varias prescripciones sobre santificación, se mencionan algunas prácticas rituales de purificación, y finalmente ese último versículo, la segunda parte, lo de las relaciones sexuales, es porque según el Levítico provocaban una impureza ritual y por lo tanto dejaban a la persona excluida de toda actividad religiosa. Esto está en el libro del Levítico, capítulo 15, versículo 18, en el capítulo 22, versículo 3 al 7. En el capítulo 15, versículo 18 dice: y si un hombre tiene relaciones sexuales con su mujer, los dos se bañarán con agua y serán impuros hasta la tarde. Ahora, una aclaración, abro un pequeño paréntesis. Nuestra incorrecta interpretación de estos textos ha llevado todavía más a considerar todo el tema de lo sexual como algo pecaminoso, como algo impuro, pero en el sentido moral, ¿sí? Bueno, acuérdense todo lo que tuvimos que aclarar con la lectura del Génesis, ¿sí? que durante siglos y
mucha gente aún todavía une el tema del pecado original con lo sexual. Bueno, este tipo de textos sigue fomentando. Acá se está hablando de pureza ritual, no de pureza moral. Son dos cosas completamente distintas. Entonces, digo, lo advierto para no seguir generando un error histórico de siglos, que hemos sostenido que todo lo que tenía que ver con lo sexual era impuro moralmente hablando. No, definitivamente no tiene nada que ver. No es eso lo que está queriendo decir la Biblia. Sigo leyendo. Versículos 16 al 25. Al amanecer del tercer día hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. Moisés hizo salir al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y todos se detuvieron al pie de la montaña. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. El Señor bajó a la montaña del Sinaí, a la cumbre de la montaña, y ordenó a Moisés que subiera a la cumbre. Moisés subió, y el Señor le dijo: baja y ordena al pueblo que no traspase los límites para ver al Señor, porque muchos de ellos perderían la vida. Incluso los sacerdotes que se acerquen al Señor deberán purificarse para que el Señor no les quite la vida. Moisés le respondió: el pueblo no se atreverá a subir a la montaña del Sinaí, porque tú se lo prohibiste cuando mandaste poner un límite alrededor de la montaña declarada sagrada. El Señor le dijo: baja enseguida y vuelve después en compañía de Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir a donde está el Señor, no sea que Él les quite la vida. Moisés bajó a donde estaba el pueblo y les dijo todas estas cosas. Aparecen otra vez con importancia, digamos, las tradiciones, las famosas tradiciones del Pentateuco. Acá aparece la tradición ya vista en el versículo 18. La tradición sacerdotal va a aparecer más adelante, me estoy refiriendo al relato del acontecimiento. Más adelante en el capítulo 24 vamos a tener la versión sacerdotal de este mismo acontecimiento, y mucho más adelante en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 9, vamos a tener la versión deuteronomista de este mismo acontecimiento, o el recuerdo, mejor dicho, de este mismo acontecimiento. Los tres describen la teofanía como si fuera una erupción volcánica. Por esto que decíamos de que algunos autores no ubican al Sinaí en la península del Sinaí, ¿no? La tradición eloísta, la cuarta, la que nos quedaba, la describe como una tempestad. Nuestros versículos 16 y nuestro versículo 19, digo, nuestro del texto que acabamos de leer, ¿no? Sea como sea, en ambos casos, erupción volcánica, mejor dicho, no erupción volcánica, las imágenes propias de una erupción volcánica o las imágenes propias de una tormenta de montaña, se recurrió a los más impresionantes espectáculos de la naturaleza, ¿no? Esto queda claro. Estas imágenes están al servicio de expresar la majestad y la gloria de Yahvé, su trascendencia y el temor religioso que inspira, además, ¿no? Nos siguen dando miedo ciertas tormentas, imagínense en la antigüedad, ¿no? En la descripción de la teofanía es evidente la acción de Yahvé, además, como Señor de la naturaleza. Se sigue insistiendo en esto: la apertura del mar, las plagas, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que va a venir en la caminata del desierto, el maná, las codornices, bueno, ¿sí? Todas las cosas están como en la misma línea. Algunos autores consideran que el sonido de la trompeta, que aparece en los versículos 16 y 19, que pertenecen a la tradición eloísta, serían como una representación figurativa de un fuerte viento, que sería otro elemento típico de una tempestad, junto con los truenos y relámpagos que también aparecen en el versículo 16, ¿no? En el versículo 19 dice literalmente con o en una voz, dice concretamente. Esta palabra, cuando se la emplea en plural, significa el trueno. En singular también puede significar el trueno, pero aquí es posible que quiera expresar
la voz inteligible de Dios que le responde a Moisés. Por lo menos es lo que sugiere la lectura del texto, ¿no? Los versículos 21 y 24 son una adición que se refiere obviamente a los versículos 12 y 13 que leímos hace un ratito sobre el tema del límite, retoma el tema del límite. Es rara también la mención a los sacerdotes, quienes, según la tradición sacerdotal, por otra parte, la única tradición que habla de ellos, aún no habían sido instituidos. Entonces, ¿de dónde salieron estos sacerdotes? Evidentemente es una inserción posterior. El versículo 25 está cortado, ¿no? Termina y les dijo, en realidad, el traductor acá la completó para que tuviera sentido. Evidentemente, el relato fue interrumpido por la inserción del decálogo en su lugar actual, que es lo que viene ahora inmediatamente, porque en el versículo 18 del capítulo 20, que vamos a leer enseguida, nos vamos a encontrar de nuevo con el tema de la teofanía. Sin embargo, no se piensen que va a venir la continuación del y les dijo, que va a aparecer lo que les dijo, no, pero sí se retoma el tema de la teofanía. El decálogo, evidentemente, fue incrustado en medio de un gran relato que se refería todo a la manifestación de Dios en el monte.